amado, y sus mentes y sus cuerpos, Padre amado, reaccionen al arrepentimiento, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos libertad, declaramos sanidades, Padre amado. Reprendemos todos esos espíritus, Padre amado, que atacan al ser humano, Señor amado, con la actitud, Padre amado, de debilitar la fe, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos libertad, Señor amado, de espíritus de maldad, Señor amado, espíritus que roban la paz del ser humano, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre, espíritus que provocan, Padre amado, que el ser humano no crezca espiritualmente, Señor amado. En el nombre de Jesús declaramos que tu presencia habita en cada rincón de la tierra, Padre amado, y que seas tú, Padre amado, depositando sabiduría sobre cada ser humano y el entendimiento, Padre amado, para adquirirlo, Padre. En el nombre de Jesús declaramos que la presencia de Dios habita en cada rincón de la tierra, Padre amado. Amén. Entonces, de acuerdo a lo que la palabra nos está enseñando a nosotros, habla de que en esta ocasión Israel tenía una guerra, se le había presentado un motivo, un conflicto. Entonces nos damos cuenta que Israel entra en guerra, en un conflicto. Entonces, una de las primeras guerras que le tocó enfrentar después de que habían salido de Egipto, después de que habían derrotado, que Dios derrotó a la nación de Egipto, y ahora Israel ya estaba en camino. Pero antes de eso, Israel estaba reclamándole a Moisés por la falta de agua, y entonces estaban como acechando a Moisés. Y entonces Moisés pues le pide ayuda al Señor, le pide ayuda para que el Señor le provea la necesidad, lo que el pueblo está pidiendo. Entonces nos damos cuenta que el Señor responde a lo que el ser humano quiere o a lo que el ser humano necesita. Entonces en esa ocasión nos damos cuenta que ellos estaban pidiendo agua, y entonces pero estaban acechando a Moisés. Y Moisés, como buen servidor de Dios, lo que hizo fue apartarse y buscar a Dios y pedirle ayuda a Dios, y Dios le responde, y Dios le dice que suban a tal lugar, y ahí Dios le va a dar la provisión de lo que ellos necesitan. Y en los capítulos después, ya en Éxodo 17, pues nos damos cuenta que aquí viene el primer levantamiento de una guerra que Israel tiene que enfrentar, una guerra ya física, ya no de la misma manera como la tuvieron que enfrentar en Egipto, que ellos no tuvieron que hacer nada más poner su voluntad y obedecer, donde el que destruyó Egipto fue la misma mano de Dios, sin usar ninguna espada del pueblo de Israel. Y en esta ocasión nos damos cuenta que ya el Señor le pide a Moisés que le dé una indicación a Josué, y entonces Josué acata la orden, y la orden es que escoja personas para ir a la guerra, para enfrentar a Amalek. Entonces ambos responden al llamado de Dios. Entonces nos damos cuenta, Moisés obedece a la voz de Dios y Josué obedece a las indicaciones de Moisés, porque ahí nos damos cuenta que se da cuenta Josué, hombre entendido, entiende que las palabras que Moisés le está dando son palabras que vienen de parte de Dios, y que ahora Israel está en un grave problema porque tiene que enfrentar una guerra, tiene que enfrentar un conflicto. Entonces el Señor tiene preparado cada situación en la vida de nosotros. Nos damos cuenta que Dios ya tiene la planeación y la ubicación correcta para que nosotros podamos enfrentar el momento difícil. El Señor ya tiene las herramientas para que nosotros podamos combatir cuando tenemos que enfrentarnos a un problema. Entonces Dios tiene las palabras indicadas para que nosotros podamos derrotar al adversario que tenemos al frente. Entonces Dios quiere que no miremos la derrota. Dios quiere que miremos el blanco perfecto, que es Cristo Jesús, para que nadie se desaliente cuando tenga que enfrentar el momento más difícil, para que nadie salga derrotado contra Amalek. El objetivo de Amalek es eliminarte, es quitarte la vida, destruirte, que no sigas avanzando rumbo al próximo destino que Dios tiene planeado. Israel tenía un destino, que era llegar a la tierra prometida que Dios le había dicho ya a la nación, que Dios le había comentado a Moisés
que tenía un destino, pero en medio del destino Dios quiere que te des cuenta que siempre vamos a enfrentar dificultades, que siempre vamos a pasar procesos, que siempre vamos a estar cerca de momentos complicados, que siempre en el camino van a haber amenazas grandes, amenazas de destrucción, amenazas para que abandones la fe, amenazas para que no persistas en hacer lo que Dios te está indicando. Moisés y Josué no se debilitaron, no se amedrentaron de seguir haciendo la obra de Dios. Siguieron impulsando a una nación que tuviera fe, a una nación que tuviera resistencia, a una nación que se convirtiera en una nación indestructible, una nación que creyera firmemente en la mano de Dios, que la mano de Dios los iba a librar del enfrentamiento que estaban viviendo. Entonces nos damos cuenta que Josué acata la orden, arma el ejército para enfrentar a Amalek. Pero algo que le dice Moisés, algo tan especial y que va a ser sumamente importante para nosotros, es cuando Moisés se sube a la montaña o a la cumbre y dice que se lleva la vara de Dios. La vara de Dios representa la autoridad aquí en la tierra sobre un hombre. Moisés tenía la autoridad de Dios para ejecutarla aquí en la tierra, porque Moisés era el representante de Dios aquí en la tierra para liderar a una nación. Entonces la vara era la autoridad puesta aquí sobre un hombre. Entonces, y dice él que va a subir a las alturas, va a subir a la cumbre. Y en la cumbre lo acompaña Aarón y Hur, dos personas que comprendían y entendían lo que Moisés iba a hacer allá arriba. Y entonces Moisés no llevaba espada, Moisés era preparado para la guerra. Moisés tenía mucho conocimiento porque Moisés fue preparado en la casa del faraón. O sea, Moisés no era ignorante, Moisés tenía mucho conocimiento y nos damos cuenta que él se va con ellos, sube, porque eso fue lo que Dios le dijo que subiera. Y la indicación que Dios le dijo era que sosteniera la vara levantada, que tuviera las manos levantadas. Entonces, las manos levantadas es señal de que usted está rendido delante de Dios. Es señal de que usted no necesita la espada para combatir. Es señal que no necesita usar la fuerza para derrotar a sus enemigos. Es señal de que usted no necesita hacer ninguna intervención. La única intervención que usted necesita hacer es clamar a Dios, porque Él es oportuno para acercarse y ser el socorro de nosotros, para ayudarnos a nosotros. No necesita espada. La gente no necesita usar su fuerza para derrotar a tus enemigos. A Satanás no se derrota con fuerza. A Satanás se derrota cuando tú doblas tu rodilla, cuando tú le clamas a Dios, cuando tú subes la intensidad, cuando tú no te cansas de buscar a Dios. Ahí es cuando tus enemigos van a caer, cuando los espíritus de maldad te están atacando, cuando sientes que te sientes derrotado. Es cuando tienes que levantar tus manos y darte cuenta que aún no has sido derrotado, y darte cuenta que aún la oportunidad de Dios está vigente para cada ser humano. Porque si nosotros entramos en la duda, cuando nos damos cuenta que cuando Moisés bajaba las manos, el enemigo recobraba la fuerza. El enemigo empezaba a empujar y a derrotar y a destruir cada vez más elementos del ejército de Josué. Pero cuando Moisés mantenía las manos levantadas, Israel volvía a tener el dominio sobre la guerra. Israel volvía a tener la fuerza para poder derrotar a sus enemigos. Entonces, un hombre y una mujer que se mantiene rendido bajo la presencia de Dios siempre va a hacer la diferencia más que aquel que no lo hace. Son cosas verdaderas, cosas reales y cosas que debemos de reconocer y aceptar. Porque las amenazas no las podemos destruir nosotros a nuestra manera, con fuerza, nada. La única manera de derrotar la adversidad es en la presencia de Dios. Porque solo Dios nos puede ayudar a nosotros a poder vencer los desafíos, a poder nosotros ser personas valientes, a ser personas esforzadas. Estos hombres, los discípulos, y cuando se convierten en apóstoles y empiezan a hacer lo que Jesús hacía, para que ellos mantuvieran ese valor de seguir predicando por encima de cuántas veces ellos fueron golpeados, cuántas veces ellos estuvieron a punto de morir, y seguir haciendo la obra de Dios a pesar de tan difícil que fue únicamente porque estos hombres mantuvieron sus manos levantadas.
se mantuvieron conectados con Dios. Las victorias más grandes de un ser humano solo se dan cuando nos mantenemos conectados con Dios. Las manos levantadas arriba significa que estás reconociendo la dependencia de Dios, que te estás negando a ti mismo, que estás reconociendo la soberanía de Dios sobre nosotros, que entiendes y comprendes que Él es el único que nos puede ayudar a vencer a nosotros, que Él es el único que nos puede dar la victoria en cualquier momento, que no hay nadie más que te pueda ayudar en tu momento más complicado. Entonces hay cosas que pueden estar pasando en la vida de cada persona que solo se ganan en la presencia de Dios. Son batallas. Cuando Moisés levantaba sus manos durante la batalla contra Amalek, Israel prevalecía. Eso simboliza la oración, la dependencia de Dios y la victoria espiritual. Si bajaba los brazos por cansancio, los amalecitas ganaban el terreno, por lo que Aarón y Hur sostuvieron sus brazos, asegurando el triunfo final sobre Israel. Nos damos cuenta del apoyo, que la oración no solo es de uno. Entre más personas se añaden por el motivo el cual se está clamando, más efectividad va a producirse. Entre más se añaden a la misma visión, necesitamos derrotar a Amalek, y todos se unen a la misma visión. Nos damos cuenta que Hur y Aarón se conectaron a la visión de Moisés, se conectaron a lo que Dios había dicho. Tal vez ellos no recibieron la voz de Dios diciéndoles vamos a hacer esto y el otro, pero entendieron que podían hacer algo. Le sostuvieron las manos a Moisés, uno al otro lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y le pusieron una piedra para que Moisés descansara. Te das cuenta que todos en el espíritu te está clamando, pero Moisés se cansó físicamente. Físicamente fue el cansancio, no espiritualmente. Entonces, pero para que Moisés tuviera las manos levantadas, Dios usó estos dos hombres que aceptaron ayudar a Moisés. La ayuda siempre va a ser necesaria. Y entonces en estos tiempos nosotros debemos de entender que la iglesia necesita colaboradores que se unan a la visión de hacer la diferencia en estos tiempos. La iglesia necesita colaboradores en un solo sentir, con la misión de que necesitamos seguir buscando hombres y mujeres que estén conectados a la visión de Cristo. Necesitamos una generación que se conecte en la oración, una oración ferviente, una oración que arda, una oración que haga que los ejércitos contrarios sean derrotados. Otro detalle, otro hombre sumamente importante que Dios usó grandemente y poderosamente, Elías, que solo decretaba una palabra y lo que él lanzaba de esa palabra se cumplía. Cuando le mandaron los diferentes ejércitos para que lo llevaran, para que llevaran enfrente de los que lo estaban reclamando, pidió fuego y el fuego consumió al ejército. Fue el siguiente, lo mismo le pasó. Pero por eso mismo en el Nuevo Testamento está escrito ahí qué es lo que Elías hacía. Dice que Elías oraba fervientemente. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Moisés? Era una oración de fervor ahí, porque era una oración que no la podía detener, porque si la oración la detenía en ese momento, pues ellos iban rumbo a una derrota. Te das cuenta que ese mínimo tiempo de comodidad, o que podemos pensar que ya me cansé de seguir pidiendo la petición y yo no veo resultado de la petición que estoy pidiendo, puede ser ese lapso para que no se cumpla lo que tú necesitas o lo que estás enfrentando. Muchas veces nosotros estamos peleando con cosas y le estamos pidiendo a Dios, y de momento, como no vemos el resultado, lo primero que hacemos es no seguir haciendo lo que ya estamos haciendo. Y el no seguir haciendo lo que estás haciendo te lleva a consumir en una derrota. Te lleva a un punto donde tú ya no te puedes levantar. Te lleva a un punto donde tú ya no encuentras la solución por ningún lado, porque abandonaste la posición, abandonaste el punto que Dios te estaba dando la victoria. Las victorias en Dios, aunque nosotros no veamos nada, tú tienes que seguir haciendo las cosas.
Entonces, la legalidad de que Israel derrotara a Amalek era tener las manos levantadas. No fueron las espadas, porque cuando Moisés bajaba las manos, no le funcionaban las espadas. Quiere decir que la fuerza no funcionaba. Si hasta el día de ahora tú has hecho grandes hazañas, analiza y date cuenta que las hazañas que has logrado, si no tenías a Dios en tu vida, no fueron hazañas que Dios estaba involucrado. Pero si las has logrado pidiéndole a Dios, reconócele a Dios y testifica que Dios ha estado involucrado ahí, para que la gloria de Dios se expanda. Entonces, y ese motivo es para que esa fue una reflexión para la historia de cómo hombres consiguieron grandes victorias, no por las capacidades, no por lo que conocían, no por lo que entendían, no por su fuerza, sino porque hubo un hombre pidiéndole a Dios, y hubieron dos hombres que le ayudaron cuando él perdía la fuerza. La iglesia necesita ese tipo de personas. Subirse en la barca y remar, impulsar, seguir empujando, de no cansarse de remar, de persistir en lo que creen, persistir en los resultados. Porque Israel tenía que sacar un resultado que era vencer a sus enemigos. Porque si no, el resultado de la historia era que ellos iban a quedar derrotados. Entonces, la iglesia necesita persistir en derrotar las amenazas constantes. Que el ser humano no se sienta derrotado. Que el ser humano no le gane la duda. Porque la duda lo que hace que tú atravieses y consumas una derrota. Porque Moisés no dudó, porque la Biblia no dice que dudó. Fue nada más que perdió la estabilidad de mantenerse de pie. Porque si nos damos cuenta, hay personas que pueden estar clamando, no tienen brazos, no tienen piernas, pero siguen pidiéndole a Dios, siguen clamándole a Dios. Su fe no la han perdido. Entonces, Dios quiere levantar ese tipo de personas que vivan sometidas a la voluntad de Dios, que sigan peleando contra el adversario. Usted tiene un adversario continuo. Satanás representa a Amalek realmente. Alguien que constantemente te quiere derrotar, te quiere destruir. Alguien que no duerme. Alguien que carga la mirada sobre nosotros, esperando que nosotros nos equivocamos para él actuar sobre nosotros, haciendo que nosotros huyamos del propósito de Dios, haciendo que nosotros abandonemos la fe. Él es astuto. Pero si tú te involucras en la presencia de Dios, tú vas a encontrar el camino para derrotar a los enemigos. Tú vas a encontrar el camino para vencer a los adversarios. Encontrar dirección. Necesitamos nosotros encontrar la dirección del camino. Que no perdamos la dirección nosotros. En ninguno de esos momentos Moisés pensó en decir, aún con el cansancio en sus manos, no pensó, voy a abandonar esto y dejar que la nación perdiera la batalla. Persistió en mantener las manos levantadas. Y hubieron dos personas que estaban de acuerdo en mantenerle las manos levantadas para no sufrir los daños. Porque ellos estaban dando cuenta que cuando bajó las manos, el enemigo los estaba derrotando. Y cuando las mantenía arriba, ellos estaban derrotando al enemigo. Levantar las manos representa la oración ferviente, la entrega a Dios y la confianza en la fuerza de Dios en lugar de la que nosotros tenemos. La iglesia necesita ser ferviente para derrotar a Amalek. Una oración ferviente nos permitirá a nosotros poder derrotar al enemigo. Entonces, porque un hombre que tiene oración, la amenaza le va a huir. Los procesos no tienen legalidad sobre aquellos que están fervientes en la oración. Hombres y mujeres que se mantienen conectados continuamente con Dios, que no les cansa la oración, que no les cansa el amor a Dios, siempre van a cosechar victorias,
siempre se van a manifestar como personas valientes, como personas que están venciendo. Y la iglesia necesita entrar a ese nivel, como la iglesia primitiva. Que la iglesia primitiva se multiplicaba por algo, que eran personas que se reunían en casa, y ahí estaban las personas sabiendo que esas casas tarde o temprano iban a caer para quererlos eliminar, pero ellos estaban reunidos y ya lo que hacían era adorar, leer la palabra y escuchar la palabra y orar. Fue una iglesia altamente efectiva, una iglesia sobrenatural. Y a esos tiempos nosotros debemos de regresar a esos tiempos donde la oración, donde esos hombres se mantenían activos por encima de cualquier motivo, hombres que no abandonaron la fe, hombres que cuando estaban a punto y sabían la muerte que iban a tener, se mantuvieron firmes, no negaron la fe. Juan, estando en el caldero hirviendo, no negó a Dios. Quiere decir que Juan tenía las manos levantadas, tenía su corazón y su mente conectado a Dios. Por eso no perdió la fe entrando en un caldero. Cualquiera hoy en estos tiempos, si no tiene el carácter de Dios aquí, abandona a Dios. ¿Qué me importa?, dice la persona. Cuando no debemos de pensar de esa manera. Cuando Dios te llamó, no para tener cobardía, sino para que seas un hombre y una mujer valiente. Es la realidad. Mantén las manos levantadas. Huir de Dios no le sirve a nadie. Ningún beneficio podemos sacar huyendo de Dios. Pero si tú te mantienes conectado con Dios, aunque sea difícil, permanezcamos en Dios. No era fácil mantener las manos levantadas para Moisés. Tuvo que pasar que hasta sintió el cansancio y empezarlas a bajar. Llegó a sentir el cansancio. Claro, el clamor muchas veces de lo que estás pidiendo puedes llegar a sentir que ya te estás cansando, pero no dejes que el cansancio te domine. No dejes que ese cansancio te debilite por completo. Puedes sentir que ya te estás cansando de algo, pero no dejes que ese cansancio avance más de lo que ya está avanzando. Le puedes poner un límite para volver a darle ese impulso y volverlas a levantar. El Señor nos da fuerzas a nosotros cuando ya estamos cansándonos. Y si usted se da cuenta, Aarón y Hur fueron el impulso para que Moisés volviera a recobrar las fuerzas de mantener las manos levantadas. Entonces, si estamos clamando, siempre vamos a encontrar formas y maneras para no terminar de cansarnos nosotros. Por eso la obra de Dios no es para que nos cansemos. Nadie tiene que cansarse. Deposita tu fuerza en las manos de Dios, tu cansancio en las manos de Dios, que Él va a encontrar soluciones de cómo hacer cosas nuevas allí mismo. Entonces, la entrega a Dios y la confianza en su fuerza hace que nosotros podamos vencer a Amalek. La confianza en Dios, que no desconfiemos de que Dios no va a actuar. Y entonces la desconfianza se convierte en una duda, y esa duda nos lleva al fracaso. Pero si confiamos en Dios, vamos a abrir el campo abierto para derrotar a Amalek. Vamos a ver que Amalek no va a poder contra aquellos que tienen la fe, aquellos que tienen los ojos puestos en Cristo Jesús. Si tenemos los ojos puestos en Cristo Jesús, estaremos derrotando al adversario que quiere destruirnos, aquel que te quiere derrotar, aquel que te quiere ver mal, aquel que no quiere que tú sigas avanzando en el desierto que estás caminando. Estamos puestos en un desierto, pero seguiremos avanzando en el desierto para poder llegar a la tierra prometida, al plan divino que Dios ya tiene con nosotros. No vamos a retroceder, no vamos a retroceder al miedo, no vamos a sentir temores. A la iglesia no debe sentir ninguna cosa de esa. Enfrenta la batalla. Mientras Moisés sostenía la vara de Dios con los brazos en alto, los israelitas dominaban la batalla. Siempre que nosotros mantengamos la fe, vamos a dominar sobre los adversarios. Siempre que la iglesia mantenga la fe y la oración, va a dominar al adversario. Va a dominar cualquier situación, va a dominar cualquier plan. Los dardos de fuego del maligno no se van a poder
acercar a ti, porque automáticamente los dardos retroceden cuando hay un hombre y una mujer que mantiene las manos levantadas. Cuando hay un hombre que mantiene su fe, tiene el carácter de Dios, tiene las maneras que Dios lo domine, que tu interior sea dominado, sea conquistado por Dios. Porque nosotros no podemos dominar las cosas, pero si tenemos a Dios, Dios dominará lo que te acecha, lo que te quiere destruir. Por momentos que te sientes débil, Dios te da fuerza, porque las manos levantadas hace que recobres la fuerza. Otra manera, antes David era otro ejemplo de victoria. David, cuando iba a enfrentar a sus enemigos, algo que hacía era consultar a Dios. Y siempre que hay un hombre y una mujer que consulta a Dios, cosecha victoria. Entonces, ¿por qué cosecha victoria? ¿Por qué David le preguntaba a Dios? ¿Y qué es preguntarle a Dios? Es orar. Porque la oración es hablar con Dios. La oración es que tú lanzas palabras con Dios, le hablas a Dios y le preguntas: ¿qué debo de hacer ahora? ¿Qué debo de hacer con este conflicto que ahora estoy viviendo? ¿Qué debo de hacer con esta enfermedad que me está atormentando? ¿Qué debo de hacer con la duda que me está pasando? ¿Qué debo de hacer contra aquellos que me odian? ¿Qué debo de hacer con aquellos que quieren verme el mal? ¿Qué debo de hacer con esos espíritus que quieren dañarme? La respuesta está en que tú le preguntes a Dios para encontrar solución en medio de eso que te está dañando, en medio de eso que te está destruyendo. Por eso mantén la fe, mantén las manos levantadas para que no veas la derrota en ti, para que veas la derrota en lo que te estás echando, en lo que te quiere destruir. Esa fue la manera de ver victorias. Moisés vio la victoria, mantuvo las manos levantadas. La batalla la vas a ganar con las manos levantadas. Ya no la vas a vencer con lo que tú piensas, lo vas a vencer con la fe en Cristo. La espada no ayuda a derrotar a tus enemigos. Es porque lo que pasa que si el pueblo en su primer enfrentamiento ganaba la victoria solo con espada, sin pedirle a Dios, iban a empezar a confiar en sus fuerzas y olvidarse de Dios. Dios no quiere que te olvides de Él, porque nosotros somos tan frágiles. El día que hacemos algo y lo logramos y ya es algo que a nosotros nos convenía y que queríamos y no le pedimos a Dios, fácilmente nosotros, bueno, como que Dios no existe. Así pasa. O buscamos maneras para que no involucrar a Dios poco a poco. O a veces tomamos decisiones de nuestra propia naturaleza y pensamos que es Dios que está involucrado ahí. Y pensamos que Dios está ahí. No funcionan las cosas de esa manera. Si nosotros queremos resolver cosas a nuestra forma, ningún camino nos va a funcionar. Ninguna victoria vamos a obtener. Siempre y cuando el hombre actúa bajo su propia naturalidad, bajo su propio dominio, el fracaso lo va a alcanzar. El fracaso lo va a alcanzar. ¿Cómo yo elimino que el fracaso no me alcance? Es que todo el tiempo yo mantenga mi fe y mis manos levantadas. No se trata de cuántas veces solucionamos algo. El detalle es que muchas veces la importancia nosotros la damos a nosotros mismos y no le damos la importancia de vida al que nos dio la victoria. Por eso el Señor dejó una marca ahí. Por eso cada victoria que iban cosechando era marcado, no por la identidad de los hechos del pueblo, sino por los hechos de Dios. Porque los hechos de Dios son los que edifican al hombre, no los hechos del hombre edifican a otro hombre. Solo Dios edifica al hombre, no nosotros. Porque si usted da cuenta, cuando un hombre ora por un enfermo, no es la mano del hombre, es la mano de Dios que descendió para curar a ese enfermo. Pero en estos tiempos el ser humano ha estado siendo engañado. Y no porque alguien nos engañó, nosotros mismos nos engañamos. ¿Sabe cómo? El día que Dios usa a un hombre de una manera sobrenatural, es bueno que el Señor hayan hombres y mujeres que hagan la manera de que sanen, que liberten. Es bueno, porque ayudan al ser humano en su necesidad. El detalle es que nosotros que vemos que Dios usa a hombres de esa manera, que nosotros no perdamos la identidad, empezando a creer que es el hombre que los hace. Nosotros siempre debemos de reconocer que Dios usa a ese hombre y que Dios los hace los milagros
por ese hombre. Pero no pensar que el hombre lo hace, porque el hombre, nadie puede hacer nada si Dios no lo permite. Siempre que nosotros oramos por una persona enferma y esa persona se sana, fue la mano de Dios que descendió ahí para hacerlo. No es que nosotros tengamos el poder, la autoridad. Es la presencia de Dios quien descendió y sanó a esa persona, porque la persona tenía una necesidad. Entonces, por eso, las manos levantadas. Y cuando nosotros perdemos la compostura, no sabemos quién es el que actúa, nos olvidamos que Dios está actuando y pensamos que aquellos son los que lo hacen. Nosotros hemos bajado la mano. Y al bajar las manos, tú pierdes la visión, pierdes el entendimiento de lo que se está haciendo. O sea, ya no comprende realmente si es Dios que lo hace o quién. ¿Por qué? Porque estamos como ciegos. Si Moisés no bajaba las manos por completo, fue porque él estaba viendo y se daba cuenta que cuando él bajaba las manos, Israel estaba perdiendo la batalla. Él se estaba dando cuenta, estaba en las alturas, estaba viendo cómo Israel peleaba y se daba cuenta que cuando él levantaba las manos y mantenía las manos levantadas, se estaba dando cuenta que Israel estaba venciendo. Entonces Moisés fue alguien que entendió que Dios daba la victoria si se mantienen las manos levantadas. Moisés se dio cuenta que era necesario que hubiera un hombre humillado delante de Dios para conseguir victorias. El orgullo no da victorias. Lo que da la victoria es la humillación. Si usted cree por qué Nabucodonosor tuvo que ser doblegado, el Señor lo llevó a comportarse como un animal. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor no tenía respeto sobre los seres humanos. No valoraba al ser humano, no valoraba a Dios. Y entonces, por eso el Señor tuvo que doblegar a Nabucodonosor y lo llevó a comportarse como un animal, lo llevó a los montes a consumir como una bestia del campo. ¿Y por qué? Era porque el comportamiento de Nabucodonosor era, si hoy en día nosotros llegamos a ver una persona tal vez con un carácter horrible, digamos, ¿va? Ese carácter es mínimo en comparación de lo que ese hombre era. Entonces, el mismo Dios no toleró la actitud de Nabucodonosor, que el Señor tuvo que tratar con él, porque era un hombre que no tenía las manos levantadas, no tenía conexión con Dios, era una mala actitud. Entonces Dios actuó, porque un hombre de esa manera, que tenía mucha autoridad, podía llegar a destruir a aquellos que tenían la fe en Dios. Era una amenaza para los que tenían la fe en Dios. Usted da cuenta, Daniel, los otros 3 hebreos, ellos tenían la fe en Dios, creían en Dios, vivían para Dios, pero manteniendo a un hombre de ese tipo de compostura era una amenaza para los creyentes. Claro, el morir es ganancia, pero si alguien se muere, pero ya no hay una descendencia que siga predicando y hablando de Dios, ya no las generaciones se van a olvidar de Dios. Nadie va a creer más en Dios, porque si no hay más personas que prediquen a Dios, ¿quién va a creer después? ¿Se da cuenta por qué nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar la presencia de Dios, de mantener las manos levantadas? Porque si nosotros no mantenemos las manos levantadas, otras generaciones no van a conocer de los hechos de Dios. Por eso es muy importante que usted y yo mantengamos las manos levantadas, mantengamos la fe y seguir predicando la palabra de Dios, porque más personas serán alcanzadas. Pero si nosotros nos olvidamos de que Dios, no hacemos nada para Dios, peligran a futuras generaciones. Peligran a futuras generaciones. Estos hombres fueron expuestos, los apóstoles fueron expuestos para eliminar los hechos de Dios, a la muerte. ¿Por qué cree que mataron a Jesús? Con el entendimiento de que de ahí ya no se iba a seguir promocionando la palabra de Dios, la palabra del Hijo de Dios. De Jesús ya no se iba a decir nada. Pero nada más fue un hecho que hizo que explotara de decirse que Jesús hizo prodigios, que hizo milagros, que hizo maravillas. Y después de eso, hicieron lo imposible para decir que Jesús nos resucitó. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo la mano de Amalek ha estado intentando cortarte el mensaje de salvación? ¿Cuántas veces Amalek ha querido
cerrarte esa palabra que llega a nuestros oídos. ¿Se da cuenta cuántas veces el enemigo intenta que nosotros desconozcamos el destino de dónde venimos nosotros? ¿Quién nos creó? ¿Quién nos diseñó? Ahí nos damos cuenta nosotros. Hay muchas cosas, mucho conflicto en el mundo espiritual. Hay mucho daño en el mundo espiritual. Que por eso la iglesia tiene que ser atenta, no bajar la guardia. No bajes tus manos porque estás bajando la guardia. Mantén tus manos levantadas para que esa palabra viva te siga cubriendo, para que la sangre del Cordero te siga protegiendo. Hay mucho conflicto en el mundo espiritual. En el mundo espiritual nosotros aquí nada más vemos. Hoy, si usted se da cuenta que por ahí hubo un desastre en tal lugar, eso no es nada de lo que está pasando en el mundo espiritual. Si alguien murió, si 10 personas murieron de cáncer, eso es poco a lo que está pasando en el mundo espiritual, de cuántos dardos de ese tipo son lanzados en contra de nosotros, de cuántas cosas son lanzadas en contra de nosotros. Amalek se ha multiplicado, pero los hijos del reino de Dios también tienen que multiplicarse para derrotar a Amalek. Apoyo dice que cuando Moisés se cansó, Aarón y Hur lo sentaron sobre una piedra y sostuvieron sus brazos hasta la puesta del sol. Ellos demostraron la importancia del trabajo en equipo en la intercesión compartida. Fueron hombres de apoyo. Aarón y Hur fueron el apoyo y trabajo en equipo y la intercesión compartida. ¿Se da cuenta? Interceder, unidos en apoyo como equipo, permite que se pueda seguir derrotando a Amalek. La oración es la importante, pero que hayan personas, entre más personas se unen a la oración, más cosas gloriosas de Dios se van a manifestar. Más cosas poderosas de Dios se van a mover en este tiempo. Entonces, necesitamos nosotros, Aarón y Hur, que se unan a la oración, que se unan a la intercesión, que se unan al trabajo en equipo para poder derrotar a la amenaza constante. Porque Amalek es una amenaza constante que viene sobre nosotros, que nos quiere hacer retroceder. Cada vez que Amalek se acerca, quiere debilitarte, te quiere cansar. Por eso necesitamos nosotros personas que se unan a la visión. Oremos, levantemos las manos, que cosas grandiosas van a suceder. Levantemos las manos, que Dios está sanando, que Dios está libertando. Si usted se da cuenta, Jesús, ¿qué hizo? Armar un equipo. Jesús trata con 12 personas, las une con él, las capacita, les enseña la palabra de Dios, les enseña cómo trabajar y después los manda de 2 en 2 para que experimenten y prueben en el tiempo que él estaba y regresaran y se dieron cuenta cómo es trabajar del trabajo que él estaba haciendo. Les dio el poder, les dio la autoridad, les dio todo para que hicieran la obra de Dios. Los preparó como equipo. Y entonces, y en el tiempo cuando ellos aún no habían, le preguntaron en una ocasión por qué los discípulos de Juan ayunan. Entonces ellos ya tenían, porque vieron en otro algo que estaba haciendo. Entonces, pero él le respondió: cuando el Hijo del Hombre sea quitado, ustedes van a hacer lo que los otros están haciendo. ¿Se da cuenta? Que hay cosas que no las podemos abandonar. Hay cosas que actualmente no las estás haciendo, pero va a haber un tiempo donde tendremos que hacerlas. Pero por eso es un trabajo en equipo. Orar, buscar a Dios para fortalecer el espíritu interior de nosotros, para que haya fuerza en nosotros, para que seamos personas con fuerza, personas con carácter, personas con identidad, personas estables. Tengamos nosotros el valor del Señor en nosotros. Que sintamos el fuego del Espíritu de Dios en el interior de nosotros. Apoyo necesitamos esos Hur y esos Aarón
que digan, estamos dispuestos. Heme aquí, estoy dispuesto para ayudar y a colaborar a la visión que le has puesto sobre nuestro líder Moisés. Estamos aquí para ayudarte. Necesitamos un Josué que diga, yo estoy dispuesto a armar el ejército para combatir contra los enemigos. Necesitamos los artesanos, necesitamos los colaboradores para armar la casa del Señor. Gente dispuesta. Dios preparó, Dios le puso a Moisés que escogiera quienes iban a ser los indicados para armar la casa del Señor en el desierto. Necesitamos colaboradores para poder enfrentar a Amalek y cualquier desafío que vayamos presentando en el camino del desierto que estamos pasando. Necesitamos nosotros esa fuerza. La iglesia necesita esa iglesia fuerte, no débil, porque débil nadie puede llegar a ningún lado. Se da cuenta que la debilidad, tanto en lo espiritual como en lo físico, no le ayuda a nadie. Si usted da cuenta que cuando actualmente, bueno, en los países que no están así desarrollados, le piden a alguien experiencia. Y si alguien ya tiene una edad alta, le dicen que ya no lo necesitan porque no tiene la fuerza. Se da cuenta las exigencias en el mundo natural cómo están. Entonces, en el mundo espiritual, que somos amenazados nosotros constantemente, debemos de subir la intensidad nosotros. No podemos bajar las manos, porque si bajamos las manos puede suceder que nosotros seamos derrotados. Si usted da cuenta que en esa derrota que podemos adquirir nosotros, dejemos de creer en Dios, ¿qué futuro le espera a nosotros? El futuro que nos espera si no creemos en Dios es la condenación de la vida eterna. Es condenación. La condenación no. Estaríamos nosotros escribiendo la historia en un lado que a nadie le conviene ir. A nadie le conviene caer en el sufrimiento eterno. Y nosotros como seguidores de Dios debemos de evitar ir ahí, porque ese lugar es de tormento, no de felicidad. Lo que pasa es que nosotros, hay gente que el diablo le ha robado la mente y le pone a pensar ahí, como no tienen las manos levantadas, no creen en Dios, le dice que el infierno es este mundo. Está equivocado. El diablo hace tiempo que engañó tu mente. Hace tiempo que le envió el dardo a tu corazón y a tu mente. Por eso tú mismo estás enlazado en una desconexión que corres peligro. Pero si eres sabio y sabes las condiciones y escuchas las condiciones, Dios te puede sacar de ahí. Dios te puede sacar de ahí. Se da cuenta que cuando Israel en ese conflicto que tuvo, Israel cosechó la victoria. Y la victoria no fueron por la espada, fueron por mantener las manos levantadas. Israel venció a Amalek y Moisés edificó un altar ahí. Y entonces el lugar le llamaron Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. ¿Se da cuenta? Cada vez que usted consiga algo y era bajo la mano de Dios, dele la gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Que Moisés no pensó y no puso y no dijo, aplaudámosle al ejército, aplaudámosle a Josué y a los que lo acompañaron a vencer a Amalek. No pasó nada de eso. Lo que sucedió fue darle el lugar al que le dio la victoria. Jehová Nisi, estandarte. No nos apropiemos de lo que Dios hace. No nos apropiemos a nosotros mismos que nosotros lo logramos. Es Dios que siempre lo ha hecho para que nosotros logremos las cosas. Dios siempre ha estado involucrado para que nosotros venzamos. Dios siempre ha estado ahí para ayudarnos a nosotros a poder vencer. No hemos sido nosotros. Si por nosotros fuéramos, ¿usted cree que si este mundo ahora hay muchas personas que están mal espiritualmente? Personas que están dañadas, otros metidos en el alcoholismo, otros metidos en la droga, otros tomando decisiones equivocadas. Si usted da cuenta y todo está pasando, ¿qué no puede pasar si el hombre no le da la gloria a Dios? ¿Qué cosas no se pueden estar sucediendo? Si los tiempos son difíciles, ahora sin Dios,
Si ahora nosotros sentimos el apretón de dientes de lo que está pasando, sin Dios es peor. Por eso necesitamos nosotros al Dios que nos ayuda a vencer a Amalek. El Dios que nos ayuda a nosotros a derrotar a los enemigos. Necesitamos ese Dios nosotros para poder conquistar ahí, para poder vencer la amenaza que quiere derrotar la relación que cada quien está formando con Dios. Amalek quiere corromper al pueblo. Amalek quiere meter su identidad, quiere sembrar su acecho, quiere destruir, quiere diezmar a las personas, quiere diezmar los ministerios. Amalek, para que haya un desorden ahí, para que no se comprenda, no se entienda, no haya identidad de Cristo en un lugar. ¿Por qué cree que hay lugares que ya no se habla de Dios, lugares, territorios, naciones? Amalek sembró allí su identidad, por eso son fáciles de hacer conflicto. ¿Por qué? Porque es la acechanza de Amalek. Amalek no tiene relación con Dios, no acepta a Dios. Pero nosotros debemos de tener la sabiduría correcta para mantenerte conectado con Dios. Mantén las manos levantadas, que Dios va a enviar a un Aarón, Dios va a mandar a un Hur, que te van a ayudar a mantener las manos levantadas por el clamor que tú tienes. Por eso la palabra a nosotros nos habla que debemos de orar unos por otros. La oración no es personal también. La oración, hay oraciones personales y hay oraciones por ahí que oras por los enfermos, por los que están pasando momentos difíciles, por los que están siendo correteados, por los que están pasando en el desierto para entrar en este país, por los que no tienen que comer, por aquellos cristianos que los están matando, por procesar una fe. Por eso también debemos de orar, porque ellos están sufriendo también. El sufrimiento no solo aquí, no solo los cristianos de esta nación sufren, todos los cristianos están sufriendo, pero nosotros podemos hacer algo, podemos ser esos Hur, podemos ser esos Aarones, que podemos levantar las manos, que podemos orar y clamarle a Dios, que Dios guarde a esos representantes en esas naciones que no quieren que se predique a Dios. ¿Cuántos le alaban? Personas que se han armado de valor, que lo han hecho como sacrificio para que la gente sienta miedo de seguir representando a Dios en esos lugares. Hay lugares donde iglesias están quemándola con la misma gente adentro. Gente que las han enterrado y solo le han dejado la cabeza por fuera para que nieguen a Dios, y aún así no lo han negado. Así muerto muchísimo en el exterior. Muchos cristianos están muriendo de esa manera. Los entierran y solo la cabeza les queda por fuera. Pero han mantenido las manos levantadas y no han negado a Dios. De ese valor Dios quiere que nosotros tengamos. De ese valor. Ya hay mucha gente que dice, habla como cuando esa palabra se me olvidó, como címbalos, resonante. Dice que hablan, hay que orar, y dice, y no oran al final del día y dicen, hay que orar, y no, ellos no están orando debidamente, y dicen, hay que decirle a aquel que ore también. Antes de poner a otro a orar, uno mismo también tiene que estar relacionado con Dios, no solo decirlo palabras al aire. Es como hablar donde hay así vacío y usted habla y solo el eco está. No se trata de eso. Se trata, si se está impulsando a otro, es porque uno también lo está haciendo. Uno también lo está haciendo. No solo decir, bueno, ¿por qué no ora el otro? Y si uno no está orando también, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, es la realidad, porque a veces la gente dice y quiere a fuerza a las personas y ellos aún no lo han hecho. No se le puede poner una carga que ni nosotros mismos la estamos llevando encima. Es como los fariseos, que eran buenos por ponerle peso a la gente, pero ellos no movían ni siquiera con un dedo de peso. Entonces no se trata de ese estilo, pero Dios quiere levantar una generación que mantenga la fe en Dios, que mantenga las manos levantadas, porque Amalek está a la ofensiva, queriendo hacernos retroceder, queriendo hacer que nosotros dudemos, pero Dios
si mantenemos las manos levantadas, Amalek va a retroceder y nosotros vamos a avanzar y vamos a tener la victoria y vamos a edificar un altar llamado Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Dios es el que nos da la victoria. Dios es nuestro Salvador. Dios es nuestro protector. Él está con cada uno de nosotros para ayudarnos a vencer